Buenas tardes amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Soy Johnny Asenón y es momento de iniciar con nuestra entrevista informativa en La Jugada. Un proceso de aprendizaje que ha permitido avances en la lectura, ha abierto las puertas del conocimiento en nuestro país. Eso es lo que ha tratado el Programa Nacional de Alfabetización y ahora vamos a conversar sobre los avances, los logros de este importante programa que, como lo decíamos, ha abierto esa oportunidad para la población salvadoreña de reincorporarse y aprender, y por supuesto un gran equipo que ha trabajado en todo el territorio salvadoreño para llevarle el conocimiento a la población salvadoreña. Quiero darle la bienvenida a Margarita Torres, quien es coordinadora del programa de atención a personas con discapacidad. Bienvenida en La Jugada, Margarita. Un gusto. Y también está con nosotros Oscar Bonilla, quien es coordinador del equipo territorial del Programa Nacional de Alfabetización. Oscar, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Hay que poner, Oscar, en contexto a nuestra teleaudiencia y hay que inicialmente contarle a la población en qué ha consistido el Programa Nacional de Alfabetización, cuáles han sido los objetivos planteados para este importante proceso que, como decimos, abre las puertas del conocimiento para el pueblo salvadoreño. Bueno, realmente como Programa Nacional de Alfabetización, el objetivo más grande que tenemos en el plan es específicamente garantizar el acceso a la población joven y adulta, ¿verdad?, que no tuvo la oportunidad en su momento de asistir a los centros educativos de este país. Y creo yo que eso ha sido uno de los retos grandes, llegar específicamente a todos esos rincones de ese país, de las personas que estaban en esa condición de analfabetismo. El logro que dejamos dentro de este proceso actual al mes de mayo, diríamos, es algo que tiene una gran relevancia para este país, porque todas esas más de 390,000 personas que prácticamente han logrado ser atendidas en este programa, pues hoy están cosechando ya prácticamente todo ese proceso de la lectura y la escritura. ¿Cuántos municipios, Oscar, han sido ya declarados libres de analfabetismo? Y sabemos que no es una tarea fácil, como decimos, sino que hay que llegar hasta la intimidad del hogar de la población salvadoreña para enseñarles a leer y a escribir. Actualmente, bueno, nosotros hemos cerrado con 165 municipios. El más reciente es Aguachapán, el municipio 165, con 4 departamentos declarados: La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Aguachapán. Y creo yo que es uno de los grandes logros. Y como tú decías, creo yo que esto no es una situación de la noche a la mañana, sino que es el fruto, es producto de todo un trabajo articulado con todos los equipos departamentales y municipales en ese país. Claro. También es importante abrir esas oportunidades de una educación inclusiva que garantice también ese derecho muy importante de aprendizaje a la población. ¿Cómo ha sido esa experiencia de atender a la población con discapacidad en el país? Sí, nosotros como programa lo que hacemos es atender a personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física y discapacidad intelectual. Estamos ubicados a nivel nacional y los círculos donde se atienden depende, ¿verdad?, de la comunidad y de las condiciones que sean óptimas para atender a estas personas con discapacidad, porque muchas veces son discapacidad múltiple, no solamente son personas sordas, sino que también tienen algún impedimento físico para movilizarse. Nos colaboran casas de la cultura, casas comunales, alcaldías, iglesias y casas particulares. Dependiendo del tipo de discapacidad, así es nuestra metodología de enseñanza. Si son personas con discapacidad auditivas, utilizamos la lengua de señas salvadoreña, que es un sistema de signos, ¿verdad?, para que ellos se puedan comunicar, que es su primera lengua, antes de aprender el español. O sea, hacemos personas bilingües en el Programa Nacional de Alfabetización. Si son personas ciegas, primero le enseñamos cómo poder ser independientemente, cómo pueden ser ellos independientes en cuestión de movilizarse, el uso del bastón, conocer su espacio para movilizarse, y después empezamos ya con el sistema braille, que es la base de que ellos puedan aprender a leer y escribir. Ya con discapacidad intelectual utilizamos primero, antes de enseñarles las letras, las palabras, el cálculo matemático básico, la motricidad, que ellos muchas veces tienen problemas con su cuerpo para poder agarrar el lápiz, hacer la pinza y escribir. Y después empezamos con los procesos cognitivos, que ellos empiecen a relacionar, a asociar, identificar, y es un proceso largo, mucho más largo que incluso que el programa de PNA, que atiende a personas de manera voluntaria, igual que nosotros, pero nosotros nos extendemos 14 meses el primer nivel,
por lo mismo, ¿verdad? De las condiciones de las personas que están en los círculos y que necesitan más atención y mucha más especializada. Sin duda alguna es un gran impacto para la población y que abre también el conocimiento, y por supuesto hay que reconocer esa gran labor que hacen voluntarios que se suman al Programa Nacional de Alfabetización. Quiero preguntarle, Óscar, para que nos actualice el dato: 165 municipios declarados libres de analfabetismo. ¿Cuántas personas han sido las atendidas a nivel nacional? Bueno, el día de ayer, el último reporte que dio el señor presidente, estamos con 397,000 personas atendidas, beneficiadas con este programa, con alrededor de 107,000 jóvenes voluntarios que se han incorporado para apoyar los círculos de alfabetización en este país. Es importante reconocer esa labor que hace el estudiantado. Sabemos que no únicamente está ese deseo de buscar horas sociales, sino que también hay esa voluntad de volverme yo una persona que quede para la historia en mi comunidad como un referente de esa solidaridad con las personas que no podían leer ni escribir. Y creo yo, el día de ayer, en algo que creo yo que es importante, y los que vieron en los medios la noticia, el testimonio de la persona, de la facilitadora, que realmente ella decía que no logró estudiar en su momento, pero por medio de las modalidades flexibles, ella llegó hasta ser bachiller de la República, por medio o sea, ella primero pasó por un proceso de alfabetización, al tercer nivel, decía, y luego comenzó con las modalidades flexibles. Y hoy yo estoy dejando, decía, estoy entregando prácticamente un proceso de enseñanza a aquellas personas que no saben leer y escribir. Y creo yo que eso es lo más importante. Primero, cómo de alguna manera hemos logrado quizás dejar esa palabra que para nosotros todavía nos cuesta a nivel de solidaridad, que todavía nos hace falta el amor al prójimo. El programa es bastante humano y con los jóvenes, quieras o no, a nivel de media y de básica, hemos logrado tener esos cambios actitudinales, cambios que han permitido que los jóvenes tengan otras formas prácticamente de actuar en este país. ¿Cuánto ha sido el porcentaje, Óscar, de beneficio en cuanto a las mujeres? Sabemos que hay que tener una educación muy inclusiva y que garantice también la protección de esos derechos que son fundamentales y que los rige nuestra Constitución de la República. ¿Cuánto ha sido el porcentaje de mujeres que se han visto involucradas y mujeres que han sido beneficiadas con el Programa Nacional de Alfabetización? Bueno, obviamente por la misma situación histórica de este país, la mujer siempre ha sido relegada como a un segundo plano, ¿verdad? Y que no tenía el derecho a la educación en su momento. Sin embargo, los datos estadísticos, estamos hablando que estamos alrededor de entre el 68 o el 70% de mujeres que se han visto beneficiadas en este Programa Nacional de Alfabetización. ¿Qué mensaje deja esto, Margarita, en cuanto al avance de las garantías que la población, que el Estado debe tener en beneficio de las mujeres? El mensaje es de que nunca es demasiado tarde para nosotros poder salir adelante. Muchas de las personas piensan que por su condición de ser mujer, por su condición de vivir en una zona rural o porque tenga un tipo de discapacidad, realmente no puede dar mucho o aportar mucho a la sociedad. Con este programa estamos viendo las bases de que ellos puedan aprender a leer y escribir y con eso seguir adelante en sus vidas. Conocemos también casos de personas que se incluyeron en los círculos de alfabetización, o sea, que no sabían ni leer ni escribir, personas con discapacidad. Que llegaron a cero. Y que la misma familia decía, es que no va a aprender, lo mando solo para que pase el tiempo ahí, porque muchas para que se sienta ocupado en algo. Sí, exacto. Entonces nosotros recibimos mucha gente así y al final ellos mismos se sorprenden de cómo estos niños salen aprendiendo a leer y escribir y que después siguen su estudio y tienen más oportunidades porque hay que aprender a que ellos no siempre van a depender de otra persona y que tienen que saber cómo movilizarse en este mundo y aportar algo a nuestra población. Entonces ese es el mensaje de que nunca es tarde para aprender, no importa la condición que esta persona tenga, que si quiere y tiene voluntad de aprender, hay espacios que el gobierno está promoviendo. Por supuesto, es importante esa independencia que nos brinda el conocimiento y que por supuesto también evita que la población pueda ser víctima de algún malentendido de población inescrupulosa. Vamos a irnos, Óscar y Margarita, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a preguntarles a ellos cómo inicia el proceso de alfabetización, cuál es el primer paso que tenemos que dar nosotros para convertirnos también en voluntarios y en beneficiarios. Ya regresamos.
Estamos de regreso, gracias por su sintonía. Vamos a continuar hablando sobre el Plan Nacional de Alfabetización, esos logros y esos avances que se han conquistado en este quinquenio y que por supuesto han abierto las oportunidades para nuestra población de aprender a leer y a escribir. Quiero preguntarle, Oscar, ¿cómo inicia ese proceso de nosotros volvernos voluntarios, de volverme también beneficiario del Programa Nacional de Alfabetización? Bueno, lo primero es las jornadas de sensibilización y de promoción que hacemos del programa en las diferentes instituciones. Primero, tenemos objetivos claros, que en este caso las instituciones educativas de educación media, específicamente por la parte del servicio social, pero también tenemos la parte de la educación básica en aquellos sectores donde no tengamos media. Tenemos también apoyos de las universidades. Ahí lo que hacemos es la presentación de todo el plan que constituye, cuáles son los tiempos y cómo nos pueden apoyar específicamente estos jóvenes. Y a partir de ahí, de esa organización, nosotros iniciamos un proceso de formación o capacitación para ellos sobre la base metodológica. Entonces ahí se les enseña a ellos realmente sobre el proceso de cómo poder atender a las personas jóvenes y adultos de acuerdo a las características, también sobre el uso de los materiales y la metodología, que es la eje fundamental del proceso de alfabetización. Y en este mismo punto quiero preguntarle, Oscar, ¿cómo inicia también el proceso de declaratoria de un territorio libre de analfabetismo? Porque podemos entender de que hay personas que dicen, bueno, se ha declarado el departamento de Ahuachapán, por poner un ejemplo, ya no hay nadie que no puede leer y escribir, y también con esto de las redes sociales que a veces tiende a caer en información de dudosa procedencia. ¿Cómo es ese proceso de declarar un territorio libre de analfabetismo? Bueno, yo sí creo yo que este punto es importante recalcarlo porque para poder declarar un municipio, un departamento, pasa por todo un proceso, un trabajo no es solamente de un mes ni de 2 meses, sino que es de años. Para poder declarar los departamentos hemos pasado alrededor de 7 u 8 años trabajando en esos departamentos nosotros en este programa. Pero aparte de eso, hay herramientas estadísticas que nos permiten a nosotros poder hacer los procesos. Creo yo que estos días que hemos declarado los departamentos tanto de San Vicente como Ahuachapán a nivel departamental y otros municipios, las redes sociales se han prestado y personas también se han prestado, quizás que es por la falta de conocimiento sobre cómo funciona el programa y cómo realmente se declara un municipio o un departamento. Decirles a la población que para poder declarar tanto un municipio como un departamento, el parámetro para nosotros que nos permite la UNESCO es del 4%, que implica que siempre en cada municipio o departamento vamos a tener población que todavía se queda en no aprender a leer y escribir. Tenemos personas que por renuencia, por cuestiones de salud, por la vista y otros factores que no les permite realmente alfabetizarse, y ahí los vamos a tener siempre dentro de ese proceso, pero nosotros seguimos en la lucha de poder seguir avanzando en que esto podamos disminuirlo. Entonces, para aquellas personas que nos ven o nos escuchan realmente, decirles de que declarar un municipio o un departamento no implica dejarlo libre o a cero. Siempre vamos a encontrar personas, y si alguien tiene dudas de cómo hacemos todo el proceso estadístico, el proceso territorial, nosotros como dirección estamos abiertos a cualquier cosa de información que ellos soliciten y poderles exponer y explicar cuáles son las situaciones y los pasos por el cual transita para llegar a un acto de declaratoria, ¿verdad? Yo creo que eso es importante remarcarlo porque creo yo que nosotros estamos haciendo un trabajo que no es fácil, el trabajo de la alfabetización. Claro. Muchos piensan de que, lo voy a decir popularmente, que es de soplar y hacer botella, y no puede ser eso, sino que la formación de las letras y de los números a las personas adultas no es una situación tan fácil, pero hemos logrado y hemos trabajado. Yo creo que es digno de destacar todo el trabajo que hemos hecho como equipo del Programa Nacional de Alfabetización a nivel nacional en los 262 municipios de este país. No, y hay que reconocer a todas las personas que se han sumado, que se han vuelto, pues obviamente, los líderes en sus comunidades, y de decir, bueno, voy a aportar algo a mi comunidad y voy a cambiar la realidad de las personas que no pueden leer ni escribir. El enfoque inclusivo de equidad también es fundamental en este Programa Nacional de Alfabetización. ¿Cómo ha sido ese trabajo en la atención a las personas con discapacidad, Margarita? Iniciamos nosotros con círculos de personas sordas. Era lo más popular, encontrar personas sordas que no podían leer y escribir, y empezamos abordando con eso. Ese fue nuestro plan piloto, empezar con ellos, y fue un reto realmente, porque no existe personas que manejen la lengua de señas, y algo tan importante, y no hay.
Y nuestros alfabetizadores tienen primero que capacitarse en eso, aprender lengua de señas para enseñar. Es un proceso de aprender a aprender. Sí, o sea, aprender a aprender. Entonces era como que el miedo también de las alfabetizadoras de decir, ¿cómo yo voy a enseñarle a alguien si no me puedo comunicar? Fue un gran reto, iniciando con ellos. Y después nos fuimos dando más apertura. Encontramos muchas personas ciegas que no podían leer y escribir y fue como que, ok, incluyámosla. Entonces ya era solamente 2 poblaciones. Pero en el camino fuimos encontrando más personas con necesidades y más complejas. Tenemos casos de personas sordociegas, que es una persona que es sorda, que no puede oír, que no puede hablar y que también es ciega. Entonces era un reto mucho más amplio. O si no, una persona con discapacidad auditiva, que no oye, no habla y tiene una discapacidad intelectual. Entonces el reto iba creciendo poco a poco, pero no nos detuvimos ahí, seguimos avanzando, buscando metodología, buscando la mejor vía de poder enseñarle a estas personas. Algo importante que hay que remarcar es que justamente en el año pasado, en el 2018, empezamos a crear material especializado y eso no se había dirigido hecho. A personas con discapacidad. Exacto. Empezamos primero con nuestros veteranos, con las personas sordas. Creamos una cartilla, una guía metodológica que le va a ayudar a los alfabetizadores a que, como es una lengua de señas, saber todas las señas implica práctica, es un nuevo idioma. Entonces, reforzar, que ellos primero refuercen y transmitirlos a los asociados. Y después, ya una cartilla especializada para ellos. Y este año estamos trabajando con una cartilla para discapacidad intelectual, porque no es lo mismo, es otra historia y así vamos a ir. Con discapacidad visual, la deuda está saldada. Tenemos muchos materiales, incluso la ley de protección, la Constitución de la República, ya en sistema braille. Pero con los demás tipos de discapacidades teníamos ese vacío y ya lo estamos saldando. Y eso es algo muy importante que remarcar. Importante también, Oscar, que la inclusión del programa, esa característica muy importante, ha permitido que se incorporen también al proceso formativo, a estos procesos de educación a privados de libertad. ¿Cómo ha sido también este proceso de incorporar a estas personas? Y también, obviamente, ¿cómo ven ustedes los testimonios de los privados de libertad que se están tomando en cuenta y obviamente formándose también? Bueno, con los privados de libertad, bueno, es una experiencia muy buena con ellos también. Que a pesar de la situación también tienen un derecho, ¿verdad?, que es la educación. Nosotros no los vemos como dentro del entorno en el cual están, sino que los vemos realmente como personas, como seres humanos que están necesitando específicamente el aprendizaje. Y una de las diferencias quizás con los centros penales ha sido específicamente la parte de los tiempos, que la atención ha sido un poco más sistemática, los aprendizajes han sido un poco más significativos, los voluntarios son profesionales que están privados de libertad, que nos han apoyado como facilitadores. Creo yo que eso nos ha permitido realmente que las personas que han salido del proceso del analfabetismo en los privados de libertad, creo yo que ha beneficiado muchísimo, incluso a la misma familia, porque por medio de ellos hemos logrado llegar a la misma familia también que tiene condiciones de analfabetismo y poder ampliar el proceso. Entonces, ha sido muy exitoso el programa dentro de los centros penitenciarios de este país. Esto ayuda también, Oscar, a ese proceso de reinserción social que tienen también las personas y permite también ampliar los conocimientos, aprender a leer y escribir. Correcto. Créame que es quizás muy satisfactorio encontrar personas que en su momento pues tuvieron privados de libertad y que hoy ya los vemos prácticamente en nuestro mundo, en nuestra realidad. ¿Cuál es el impacto que ustedes han visto que se ha generado? Realmente, primero, porque para ellos ha sido una experiencia nueva el alfabetizar y ser alfabetizador y ser alfabetizado también. Personas que por las mismas condiciones en las cuales llegó de analfabeta y luego sale y una persona alfabetizada, prácticamente la vida le ha cambiado, la forma, incluso el trato en la misma familia. Claro. O sea, que ha sido algo importante por producto ya del testimonio que ellos dan, del trato, de la forma de orientación incluso a los mismos hijos o hijas, la forma de cómo tratarse ya como pareja también dentro del núcleo de la familia, ha sido fundamental. Y no digamos realmente ya en el proceso laboral, que les ha servido muchísimo a varios en cuanto a estar ya en un trabajo que les ha permitido ir avanzando, escalando otras áreas por medio ya de que saben leer y escribir. Claro, y salen listos también para reinsertarse a las diferentes tareas que la sociedad demanda. Vamos a irnos, Margarita y Oscar, a nuestra segunda pausa. Al regresar hay que hablar de un punto importante. Los voluntarios de este programa, hay que reconocer ese esfuerzo y ese trabajo que han hecho. Ya regresamos.
Estamos ya en la parte final de nuestra entrevista informativa en La Jugada. Hemos conversado sobre la importancia de las declaratorias en el país. 165 municipios declarados libres de analfabetismo, logros y avances de este programa que ha brindado esa inclusión, ese trabajo comunitario también que han realizado. Y ha sido posible a través de muchos voluntarios. Y quiero preguntarle, Margarita, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes de los voluntarios? ¿Cuál es ese mensaje, ese legado que dejan también cientos de jóvenes estudiantes y también personas particulares que se han sumado? Totalmente agradecida, realmente no funcionaríamos como programa de alfabetización sin ellos, porque ellos son los que realmente invierten tiempo, esfuerzo para poder buscar la mejor estrategia que se adapte a los asociados, porque se vuelve parte de la familia del asociado. Independientemente tengan discapacidad o no tengan discapacidad, es que ellos tengan que buscar una estrategia cómo le va a llegar la información de la mejor manera a esta persona que está llegando a su círculo. Cómo ellos empiezan a crear un lazo especial de que no es cualquier persona que la ve de vez en cuando, sino que le está transmitiendo algo y sabe que va a dejar esta persona un legado, porque esta persona va a aprender a leer, a escribir y va a seguir avanzando, y muchos de estos asociados terminan siendo alfabetizadores también. Entonces, esa voluntad de que no siempre es solamente por el servicio social, porque muchos llegan con esa intención, pero se terminan quedando y siguen tomando más círculos y más círculos. Entonces, es de apreciar esa voluntad, ese sentimiento de querer apoyar al hermano que está en desventaja. Y entonces la experiencia realmente es muy importante, muy significativa, y vemos cómo la familia va creciendo mediante ellos, que ellos van dejando ahí un mensaje importante para todos, que vean que sí se puede ayudar al prójimo. Son casi 400.000 voluntarios en el país que han formado parte de este programa nacional de alfabetización. ¿Cuál han visto ustedes que es la gratitud de las personas en el hogar que los reciben en la comunidad? Incontables. He visto casos de que ya no es la maestra, sino que es parte, como tú decías, la familia. Lo invitan, le abren las puertas de su casa. En esos tiempos, como alguien va a poder abrir las puertas a un extraño, ¿verdad? ¿No? Aquí lo reciben, y cuando no viene o se siente mal, atento, ¿verdad?, de cómo se siente, un plato de comida, que es muy importante. El alfabetizador tiene que viajar grandes distancias, movilizarse, el clima, el tiempo, y aunque sea un platito muy humilde, pero es bien recibido, entonces se ve el cariño. Y cuando les pregunta, cuando nosotros llegamos a monitorear, les preguntamos por el alfabetizador, la manera en que se expresan ellos, totalmente agradecidos por el tiempo que se les está invirtiendo. Importante también conocer y saber, así rápidamente el tiempo se nos termina, Óscar, cuál es el reto, cuál es el compromiso y qué esperan del futuro gobierno como Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, nosotros el reto grande, y siempre lo tenemos claro, es declarar ese país libre de analfabetismo. Seguir declarando municipios y departamentos, ese es otro de los retos grandes que tenemos. Seguir avanzando en garantizar ese derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas, pero también vamos ya a un proceso de la continuidad educativa, los segundo nivel y tercer nivel en el Programa Nacional de Alfabetización de aquellas personas que ya fueron alfabetizadas. Creo yo que es un reto grande que tenemos a nivel nacional, pero también hoy con el cambio pues, de las nuevas autoridades, nosotros esperamos ese nivel de continuidad. Este programa es un programa de compromisos internacionales, no podemos negarle el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas en este país, y que creo yo que con esa misma dinámica con el cual nosotros estamos en este proceso, creo yo que vamos a continuar, y esperando pues realmente que las nuevas autoridades vean todos los logros que hasta el momento hemos tenido, y realmente a qué nos vamos a enfrentar con estas nuevas autoridades en cuanto a seguir apostándole, avanzar a dejar este país libre de analfabetismo. Y que los logros y los avances ahí están, en la población, correcto, en las comunidades son que han aprendido a leer y a escribir. Así, son palpables. Quiero agradecerles, Margarita, Óscar, por habernos acompañado. Reiteramos las felicitaciones y también hay que hacerlas extensivas a todos los voluntarios del Programa Nacional de Alfabetización. No, yo agradecerles a ustedes como medio, porque siempre nos han generado el espacio, ¿verdad?, para poder informar a la población. Felicitar a todos los equipos departamentales de ese país, de nuestro programa, las autoridades, nuestra directora, las gerencias, por el apoyo que se ha brindado, a esos voluntarios también que realmente han hecho historia en este país y van a seguir haciendo historia. Gracias por habernos acompañado, a usted también por haber estado en nuestra sintonía. Nos vamos, regresamos el día de mañana. Buenas tardes.